la idea es ver esta otra regla alternativa a la regla de los trapecios que vimos recién, ¿sí? O sea, bueno, reglas existen, o sea, reglas de cuadratura existen una infinidad, incluso, bueno, algunas que se puede generar uno por su cuenta. En principio lo que dice esta regla, ¿sí?, es que, bueno, es similar a la regla de los trapecios y vamos a utilizar polinomios interpoladores de grado a lo sumo 2 y no más que eso, no vamos a ahondar. Si quieren interiorizarse en reglas de Simpson más general, bueno, está la bibliografía, pero al menos ya saben de dónde partir. También esta regla tiene la versión cerrada y abierta dependiendo de si consideramos los nodos o como nodos de interpolación a los extremos del intervalo o no. La idea va a ser, bueno, ver la exactitud de la regla de Simpson, que también tiene su versión compuesta, ¿sí? O sea, bueno, vamos a hacer algunos comentarios al respecto, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión acá es ver dónde ubicamos los nodos para aplicar esta regla. Sí, bueno, yo voy a utilizar un polinomio interpolador de grado a lo sumo 2, donde los nodos me los impone la regla de Simpson. Lo mismo pasaba con la regla del trapecio, ¿sí? Si uno consideraba la regla de trapecios compuesta, bueno, utilizábamos puntos equiespaciados y de manera tal que nos quedaran subintervalitos todos de la misma longitud. Bueno, acá es más o menos lo mismo. La regla nos impone dónde deben ir ubicados los puntos a interpolar. Entonces, bueno, acá tenemos la versión cerrada, donde interpolamos en los extremos y en un punto intermedio. O sea, no en un punto intermedio, en el punto medio, mejor dicho. Y luego la regla de Simpson abierta, que ignora los extremos e interpola únicamente adentro, ¿sí? Adentro del intervalo. Y acá nos dan el paso correspondiente a estos valores donde deseamos interpolar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí citamos un ejemplo: utilizar la regla de Simpson cerrada para calcular la integral entre 0 y 2 de la tangente hiperbólica, ¿sí? ¿Alguna vez usaron la tangente hiperbólica? Bueno, acá la estamos usando, ¿sí? Entonces, bueno, acá aparece, ¿sí?, la tangente hiperbólica. Acá hacemos la comparación, ¿sí?, ¿dónde está el gráfico de la tangente hiperbólica entre 0 y 2, que está en azul, y en naranja el polinomio interpolador en esos puntos, ¿sí?, que ya viene impuesto por la regla de Simpson. Los puntos de interpolación, destacados en verdecito, bueno, parecería ser que la mayor diferencia ocurriría acá, ¿sí?, acá entre el punto medio y el punto de abscisa B, mientras que al principio, entre A y el punto medio, parecerían tener un comportamiento bastante similar, ¿sí? Las áreas serían bastante parecidas. Pero bueno, de todas formas hay que hacer las cuentas. Utilizando el polinomio de grado a lo sumo 2, que interpola f en esos tres puntos, fíjense que esto se puede ampliar y si yo quisiera hacer Simpson de grado 3, bueno, tendría que tomar ahora dos puntos intermedios equidistantes de A y de B. Entonces allí, en ese caso, la fórmula de Simpson cerrada tiene esta forma. No, insisto, no recuerdo si vieron con Sandra la regla de Simpson, supongo que sí, es una de las primeras que se da, pero por ahí al principio les hace ruido y están tentados a pensar, che, pero esto al final no es lo mismo que la regla del trapecio. Bueno, no, porque la regla de Simpson está basada en ciertos valores de ajuste, ciertos pesos que uno le agrega a la fórmula para que
asegurarse que la regla funcione más o menos bien. Entonces, bueno, usando paso H, la regla de cuadratura, en este caso, tiene esta forma que ven acá. ¿Sí? Ya ven que los coeficientes tienen un aspecto específico para esta regla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar la regla de Simpson cerrada, en el caso que estamos viendo, para integrar la tangente hiperbólica entre 0 y 2, tengo que poner en contexto a este problema los detalles de la formulita que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, h va a ser igual a 1, el extremo inferior va a ser 0, el extremo superior va a ser 2, y a más h, que corresponde al valor de interpolación que está acá en el medio, va a ser obviamente 1. Entonces, utilizando la fórmula de Simpson cerrada para la tangente hiperbólica, terminamos haciendo la cuenta y nos termina dando 1,3368, qué sé yo. ¿Sí? O sea, termina dando este valor. Bueno, habrá que ver cuán exacto es eso. ¿Sí? Si yo lo quiero hacer con regla de Simpson abierta ahora, quiero calcular entre 0 y 2 la misma función, ¿sí? La misma integral. Bueno, fíjense que ahora, como liberé los extremos, acá como que se suelta. ¿Sí? Entonces, la función aparece, o sea, aparece muy pegadita a su polinomio interpolador en los puntos estos intermedios, pero sobre todo cerca de 2, cerca del extremo superior, como que el polinomio tiende a escaparse. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo anda la regla en este caso. Entonces, para la regla de Simpson abierta tenemos esa otra fórmula. ¿Sí? Fíjense que acá, para diferenciarlo de la regla cerrada, bueno, en este caso le pongo un sombrerito, ¿sí? Como para identificar, porque luego voy a hacer comparaciones. Entonces, la regla de Simpson abierta responde en este caso a esta otra fórmula que tenemos acá. ¿Sí? También, bueno, en la teórica más o menos habrán visto de dónde se deduce la fórmula. También creo que está demostrado en el libro de, en el libro de Durán-Lasalle. ¿Sí? Y bueno, cualquier texto respetable de análisis numérico aparecen los formuleos de la interpolación numérica mediante el método de Simpson. Así que esto se puede encontrar y ver de dónde salen estas fórmulas que ven aquí. Entonces, si yo quiero aplicar ahora la regla de Simpson abierta para aproximar la misma integral de recién, bueno, h ahora va a ser un medio, considerando estos puntos. A más h obviamente va a ser un medio porque a vuelve a ser 0, obviamente. A más 2h pasa a ser 1 y a más 3h pasa a ser 3 medios. Justamente los tres valores intermedios entre 0 y 2. Utilizando la fórmula de Simpson abierta, tenemos que para la tangente, en estos valores, utilizando exactamente la formulita que tenemos acá arriba, nos termina dando 1,315, qué sé yo. Antes nos había dado 1,3368, o sea, hay diferencia. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo establezco cuán grande es esa diferencia? Entonces, uno por ahí puede preguntar. Comparemos las aproximaciones con el valor exacto de la integral. Para ustedes, ¿quién ganó? ¿Sí? Bueno, andás a ver. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Acá es una puja, ¿sí? La grieta. ¿Sí? Acá también tenemos nuestra grieta. ¿Sí? O sea, ¿no? Para mí anda mejor la fórmula cerrada, o para otra gente anda mejor la fórmula de Simpson abierta. Hay que considerar los extremos, hay que ignorar los extremos, ¿sí? Hay que pagarle al fondo, no hay que pagarle al fondo, que la pague quien se llevó la guita, bueno, eso también, pero no es un problema de nuestra materia, ¿sí? Entonces, bueno,
Para ustedes, ¿quién ganó? ¿Sí? Bueno, eso quedará a vuestra conciencia, ¿sí? Como el domingo quedará a vuestra conciencia qué hacemos con ese sobre. Entonces, bueno, para ustedes, ¿quién gana? Entonces vamos a ver acá. Yo puedo calcular el valor exacto de la integral a mano, por supuesto. No andemos usando ahí cosas que no se recomiendan en la materia. O sea, a mano esta integral sale. De última, ¿qué otra cosa es una tangente hiperbólica que no sea ahí un bicho raro con exponenciales dando vuelta ahí entremezcladas de manera indecorosa? Uno puede plantearse una sustitución para integrar correctamente a la tangente hiperbólica y va a notar que la primitiva es algo así como el logaritmo del coseno hiperbólico, otra de estas funciones obscenas que aparecieron acá en este ejercicio. Entonces, bueno, si hago Barrow, en este caso, obtenemos que el valor exacto que obtuvimos es de 1,32,5, bla, bla, bla. Bueno, parecería ser que la fórmula abierta daría un error absoluto más pequeño, ¿sí? Obviamente que si ustedes dividen esto por el valor exacto de la integral, obtienen el valor relativo que también va a ser más chico, ¿sí? También va a ser más chico, lo cual nos indicaría que en este caso la formulación de Simpson que no considera los extremos del intervalo anda mejor, ¿sí? Pero bueno, en este caso, ¿sí? En otras situaciones no tiene por qué ser tan así. Y fíjense, o sea, bueno, uno miraba esa relación entre la función y el polinomio interpolador y quizás, bueno, se le venía un poco el alma a los pies con esta aproximación, sobre todo por digamos, este escape del polinomio interpolador, de las garras de la función tangente hiperbólica, que harían sospechar que el error sería grosero. ¿Sí? Pero bueno, sin embargo, no anda tan mal. No anda tan mal. Más allá de eso, en el ejemplo es importante notar que ambas reglas de Simpson aproximaron al valor exacto con un error del orden de 10 a la menos 2. ¿Sí? Un error absoluto. El relativo incluso sería más bajo. Así que no está tan mal tampoco ninguna de las dos reglas. Entonces, bueno, acá se pregunta, ¿podemos encontrar una cota para el error cometido en la aproximación? Justamente sí, la regla de Simpson tiene una cota específica. ¿Sí? Entonces, bueno, en particular uno puede terminar empleando las fórmulas que uno estuvo deduciendo, de las que les estuve comentando hace un rato, para las reglas de cuadratura en general, en particular para la regla de Simpson, ¿sí? Acá, bueno, como que en esta parte volví a lo mismo, es decir, a qué nos referimos con el grado de exactitud de una regla de cuadratura. Bueno, de esto ya se los había mencionado, ¿sí? Va a tener la regla de cuadratura definida de esta forma, tiene grado de exactitud K, exactamente K, sí vale para polinomios de grado hasta K y no para polinomios de grado K más 1 o mayores. ¿Sí? Entonces, bueno, esto era lo que les había comentado hace un rato acerca de cómo me doy cuenta que una regla de cuadratura tiene grado de precisión K. ¿Sí? Bueno, lo tengo que chequear hasta K más 1 y ver que ese es el primero que falla. ¿Sí? Y esto vale para cualquier regla de cuadratura, incluso para la de Simpson. Pueden probar, con esto que les acabo de decir, que las fórmulas de Simpson, tanto cerrada como abierta, tienen grado de exactitud 3. ¿Sí? O sea, empiezan a fallar para x a la cuarta.
Convengamos que las reglas de Simpson cerrada y abierta que acabamos de ver, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando con polinomios de grado 2, ¿sí? Que fue lo que les había comentado al principio. Existen reglas generalizadas que generalizan a la regla de Simpson para mayor grado de precisión, donde uno puede obtener resultados de orden superior. Y bueno, acá tenemos un teorema concerniente también a la regla de Simpson, ¿sí? Con esto creo que ya voy concluyendo. Si uno tiene una función de grado 4, perdón, C4, bien digo, C4 en el intervalo AB, el error que se produce al aproximar la integral de esa función en el intervalo mediante la regla de Simpson está dado por esto que ven acá. ¿Sí? Y acá también sale una fórmula llamativa, pero bueno, haciendo las cuentitas de recién, tendría que salir. Entonces, el resto que resulta de aproximar la integral de una función C4 mediante una regla de cuadratura tendría que ser igual a este numerito dependiente de la derivada cuarta en algún valor intermedio dentro de ese intervalo. Entonces, bueno, allí uno tiene una cota o podemos establecer una cota para el error de la regla de Simpson. Entonces, bueno, si en este caso yo quisiera aproximar la integral del logaritmo entre 1 y 2 mediante la regla de Simpson cerrada y estimar el error cometido, entonces voy a tener que aplicar lo que estuvimos viendo recién. Para este caso, h es un medio, ¿sí? Fíjense que solamente estamos considerando el 1, el 2 y 1,5, ¿sí? O 3 medios, que es justamente para la regla de Simpson cerrada lo que nos aparece aquí. ¿Sí? Según esta regla, el valor aproximado de esa integral es 0,3858, bla, bla, bla. Bueno, para estimar el error, lo que hago es derivar hasta orden 4 la función logaritmo, que, bueno, fácil de derivar, la derivada cuarta me da menos 6 sobre x a la cuarta, por lo tanto vale lo siguiente. El término que por lo general más nos preocupa es el de la derivada, ¿sí? Porque, bueno, está íntimamente relacionado a la función con la que tenemos que trabajar. Por suerte, en este caso, conociendo el intervalo y la derivada cuarta es bastante sencilla, es fácil de acotar por 6. O sea que el módulo de la derivada cuarta es menor o igual a 6 para todo x en el intervalo. Así que podemos acotar el error utilizando la expresión que nos proporcionó el teorema, ¿sí? La de la diapositiva anterior. Entonces el módulo del resto, que es el error en este caso, planteo la fórmula, pongo en contexto según los valores del ejercicio, y como la derivada cuarta se puede acotar por 6, nos termina quedando que el error es menor o igual a 1 sobre 480. ¿Sí? O sea que el error, que muchas veces en estos ejercicios suele ser bastante grosero, o sea, digamos como que la cota del error nos da una perspectiva muy de máxima, que a veces es decepcionante, como ya nos había ocurrido en interpolación. Bueno, lo que se observa, utilizando la regla de Simpson cerrada para este caso, es que el error es muy pequeño, ¿sí? La cota del error, que suele ser exagerada, con una fórmula de cuadratura con 3 nodos apenas, no está para nada mal. Pero ahora
vamos a ver una situación que engloba lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Cuando recién incorporábamos estas reglas de integración. Porque, bueno, vimos la aplicación de estas reglas a la primitiva del logaritmo, o mejor dicho, a la integral del logaritmo, de la tangente hiperbólica. Qué mal, con algún método de integración, si se quiere, rebuscado, son funciones que se puedan integrar, ¿sí? Se pueden integrar analíticamente. Pero acá vamos a ver una aplicación donde justamente vemos esta regla de integración numérica aplicada a una situación donde la función a integrar no admite una primitiva analítica. Vamos a ver una aplicación al cálculo de probabilidades. Yo ignoro si ustedes ya tuvieron alguna materia de probabilidad, pero bueno, en todo caso, me pueden consultar, ¿sí? Si hiciera falta. El ejercicio no requiere de grandes conocimientos probabilísticos para poder comprender más o menos lo que estamos haciendo, ¿sí? En principio, lo que les puedo comentar es que la probabilidad de que una determinada variable, una variable que en principio puede tomar cualquier valor, en probabilidades a esas variables se las denomina aleatorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque de antemano yo no puedo establecer, sin tomar medición, la altura exacta de una persona, ¿sí? Tampoco es que todos los seres humanos tengamos exactamente la misma altura, no habría variabilidad. Esa variabilidad existe y como las alturas, en cierta forma, dependiendo de la muestra del conjunto de personas que deseemos medir, bueno, tiene un comportamiento azaroso o aleatorio, entonces tengo que establecer algún tipo de cálculo de probabilidades para que la altura, por ejemplo, de alguna persona elegida al azar sea menor o igual a un determinado valor, ¿sí? Eso me lo da el comportamiento de la variable altura, que en estadística se la suele denominar variable aleatoria. Y acá es donde aparecen los comportamientos denominados normales, ¿sí? En probabilidades, bueno, existe una distribución de probabilidades que quizás sea de las más importantes que existe en esa rama de la matemática, que es la distribución normal. Cuando algo se aleja de lo normal, entonces, bueno, puede ser que siga otra distribución o sea un comportamiento muy poco probable, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos dentro de la normal. Las variables normales, o sea, distribución de probabilidad normal, tiene un comportamiento acampanado, ¿sí? Bueno, no me salió perfectamente la campana, pero es lo que responde a lo que conocemos como campana de Gauss, su gráfico, ¿sí? Gracias al mismo Gauss, el matemático alemán tan laureado al que se le reconocen tantos resultados, que también tuvo su intervención en herramientas de las probabilidades y la estadística. Es más, a la función de densidad, a esta f que uno tiene que integrar para calcular las probabilidades de una variable normal, bueno, le rinde honor a este matemático llevando su nombre, ¿sí? Incluso hay algunos libros que refieren a esto como distribución Gauss o distribución gaussiana, ¿sí? O a veces llaman al gráfico la gaussiana o la campana de Gauss, ¿sí? Ahora vamos a ver uno bien dibujado, no como este mamarracho que me salió a mí. Entonces, bueno, si miran con algo de cariño esta fórmula,
Fíjense que se supone que la probabilidad de que la variable de la altura sea menor o igual a x es una integral impropia. ¿Se acuerdan de las integrales impropias? Desde menos infinito hasta x de una función f que tiene esta pinta. Esta función f depende de una variable t, y esa t en el único lugar que aparece es dentro del exponente, con base e, número de Euler, pero al cuadrado. Y el problema que tenemos acá es que las cosas de la forma e a la k por t cuadrado diferencial t no tienen una primitiva analítica. En realidad se les inventó una primitiva a estas, por ejemplo, a esta función, ¿sí? Quitémosles la k, quitémosle la constante, creo que acá debiera llevar un signito menos. Bueno, acá se inventó una primitiva para esta función que es algo que pueden ver como la función de error. Función de error. Acá, bueno, iría multiplicada por alguna constante, qué sé yo, bueno, porque acá el menos t cuadrado no tiene por qué estar solo. Pero bueno, justamente acá en este ejemplo, lo que nos aparece acá es que para que esto tenga sentido, para que el resultado definitivamente me dé una probabilidad, que tiene que ser un número entre 0 y 1, porque las probabilidades son números que están entre 0 y 1. Bueno, la integral esta en todos los números reales me tiene que dar exactamente 1. ¿Sí? Fíjense que esta función que tenemos acá es no negativa, así que a medida que x va creciendo hacia más infinito, voy adquiriendo cada vez más área. Y como no me puedo pasar del 1, entonces se supone que esta misma integral desde menos infinito hasta más infinito de esta f chiquita tiene que terminar dando 1, ¿sí? Por ser una probabilidad. Pero bueno, estos son detalles finos de teoría de probabilidades que se las comento a quienes no la conozcan y se las recuerdo a quienes las hayan visto. Entonces, bueno, acá la cuestión es que ustedes pueden ver esto como que la probabilidad de que la variable altura sea menor o igual que x se calcula así. Más adelante, en su momento, verán por qué. Y resulta que la función a integrar es esta que tenemos acá. Entonces, yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de que una persona mida a lo sumo 182 centímetros, es decir, 1,82 m. Relativamente alta, podríamos decir. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que esa persona que yo seleccione al azar tenga una altura de a lo sumo 182 centímetros? ¿Sí? Puede medir menos. Entonces, bueno, utilizando la definición que vimos en la diapo anterior, esto equivale a tener la integral desde menos infinito hasta 182 de esa función f que habíamos visto antes. Ahora observen lo siguiente. Acá tienen la campana de Gauss para este caso de las alturas, ¿sí? Esta campana, este gráfico que ven aquí, bastante más puntiagudo que el que yo les había graficado, representa a la densidad que ustedes tienen acá, ¿sí? Ese gráfico corresponde al de esta función. Y las áreas debajo de la curva que vieron en pantalla son probabilidades, ¿sí? Entonces acá tienen hace cumbre en el valor 175, ¿sí? 1,75 m, acá alcanza el único máximo que tiene esta función y luego vuelve a decrecer de manera simétrica, ¿sí?
Y fíjense que acá aparece una afirmación, o sea, una afirmación. Digamos, uno ve el gráfico y se da cuenta por qué. Es poco probable, o sea, hay una probabilidad muy bajita o en proporción a la población total, su número es muy, pero muy chico, pero es muy poco probable que entre la población yo seleccione a alguien que mida menos de 1,30 m. ¿Por qué? Porque si son personas adultas, ¿sí? O sea, bueno, no sé si, no me acuerdo si en el enunciado decía, por ahí debería decir personas adultas, no estamos considerando niños, pero es muy raro encontrar a alguien que mida menos de 1,30 m, aunque hay, ¿sí? Pero bueno, dentro de las alturas estándar no son casos muy habituales. Fíjense que si acá miran el dibujo, el área que habría hasta 1,30 m, 130 estaría por acá, en el gráfico no se llega a ver, ¿sí? Si yo determinara el área que hay debajo de la curva azul, o sea, entre la curva azul y el eje X, el valor de esa integral, por más que sea impropia y venga desde menos infinito, sería muy, pero muy bajito. Lo cual me dice que es muy poco probable seleccionar a alguien que mida 1,30 m, ¿sí? O menos, ¿sí? Entonces, en cierta forma, lo que uno dice es, bueno, como para que tenga sentido aplicar Simpson y no me vuelva loco al trabajar en un intervalo extremadamente enorme, yo lo que podría hacer es acortar, quitarle una cola a esta campana de Gauss, a esta curva, y bueno, quedarme con una integral definida que no sea impropia. Total, yo la cola que le seccioné a este gráfico, a esta área, tiene un área muy pequeña, representa una probabilidad muy pequeña. Entonces, yo podría suponer esto, ¿sí? Entonces, bueno, acá en esta situación, ¿sí? O sea, pasándome a un caso donde yo tengo que calcular una integral definida, ¿sí? Lo que me va a quedar es, bueno, aplicar Simpson, por ejemplo, ¿sí? Porque ese es el objetivo. Fíjense que si uso Simpson cerrada para calcular esa integral, que, bueno, va a ser mi aproximación de la probabilidad que estoy buscando, Simpson cerrada simple no brinda aparentemente un buen resultado. Fíjense cómo queda. Bueno, los puntos de interpolación que se toman entre 130 y 183. Por acá, por el medio, está el punto intermedio, ¿sí? 150 y algo, aparentemente. Entonces, fíjense que, bueno, el polinomio interpolador, que está graficado en verde, tiraría un error considerable si yo quiero compensar esta área por debajo de la curva verde con el área real que quiero aproximar, ¿sí? La aproximación uno intuye que no va a ser muy buena. Entonces quisiéramos mayor precisión. Para eso, una técnica que puede utilizarse para mejorar la precisión es particionar el intervalo 130, 183 en subintervalos, o sea, lo mismo que hicimos en trapecios, y aplicar la regla de Simpson a cada uno de esos subintervalitos. Por simplicidad vamos a considerar en n-1 puntos X espaciados, que es bueno, lo primero que a uno se le ocurriría, y vamos a trabajar con subintervalitos delimitados por esos puntos X espaciados, ¿sí? Van a tener todos la misma distancia entre ellos, así que aplico Simpson en cada subintervalito. La regla de cuadratura para cada subintervalito va a ser esta de acá, Simpson común, y esto es lo que se denomina la regla de Simpson compuesta. La regla de Simpson compuesta y cerrada, obviamente, porque
observo las imágenes de la función en estos nodos que estoy fijando. Aprovechando la linealidad de la integral, yo podría calcular toda la integral entre, por ejemplo, 130 y 183 de esta función de probabilidad con una regla de Simpson que va a estar determinada por una suma de varias reglas de Simpson simples, cada una en un subintervalito cuya unión me termina dando el intervalo general. ¿Sí? Entonces, bueno, si sumo todas estas, me tendría que dar algún tipo de valor aproximado al valor real de probabilidad que estoy buscando, ¿sí? Es un criterio parecido al de los trapecios. Entonces, bueno, si se fijan un poco más, ¿sí? O sea, viéndolo así, muy ligeramente, uno podría recordar esto que les habíamos comentado en algún momento de los splines, ¿sí? Que uno tomaba polinomios de grado relativamente bajo para interpolar una función en subintervalos que correspondan a un intervalo mayor, donde quiero realizar la interpolación. Entonces, en lugar de hacerlo con un único polinomio de grado alto, lo hago con un emparchado de polinomios de grado bajo. En cierta forma, yo como que aíslo cada subintervalo y la idea es hacer aproximaciones locales, ¿sí? En cada subintervalo hacer Simpson simple y luego unir todo eso. Entonces, bueno, acá tenemos estos puntos, ¿sí? Que representan los nodos en los que yo subdividí el intervalo 130-183. Bueno, fíjense que son poquitos. Vamos a trabajar con n igual a 3. No subdividí este intervalo en demasiadas partes. Y van a ver que no hace falta, ¿sí? Porque uno mira esto y dice, bueno, divido el intervalo 130-183 en, no sé, 100 subintervalitos, 200 subintervalitos para asegurarse que el error sea chico. Pero en principio no haría falta tanto. Uno puede arrancar planteándose una división más modesta del intervalo. Y acá lo que tenemos es, bueno, más o menos puntos que distan entre sí de unos, qué sé yo, 17 centímetros y pico, ¿sí? Entre ellos. Y más o menos con eso alcanzaría. Fíjense que acá el polinomio interpolador, que nos sirve para hacer Simpson compuesta, bueno, ajusta bastante bien a la campana de Gauss, ¿sí? O sea, las gráficas aparecen muy asolapadas. Acá, esto yo no se lo subí todavía, se los voy a subir ahora cuando termine y comience Ignacio. Hay una sugerencia de cómo programar esto, cómo programo Simpson la cerrada y la compuesta. En la compuesta puedo llamar a la función Simpson cerrada y con eso, bueno, podría efectuar en Python algunas aproximaciones de integrales. ¿Sí? Entonces ahí tienen la sugerencia de cómo podrían hacer la programación, ¿sí? El código. Entonces, bueno, es una buena idea aplicar Simpson compuesta, en este caso aparentemente uno se convencería, para aproximar esta integral, utilizando n igual a 3, es decir, tomando 4 subintervalitos, obtenemos que la integral esta da algo así como 0,7599. Redondeando, la probabilidad de que una persona elegida al azar mida a lo sumo 182 centímetros es aproximadamente del 75,99%. Recuerden, por la definición de la función que tenemos acá, este numerito,
¿sí? Yo no me quise meter en cuestiones de probabilidad demasiado profundas, pero este numerito representa el valor medio de esta variable aleatoria, ¿sí? Valor medio o valor promedio. Lo que en probabilidades y estadísticas se lo denomina la esperanza, ¿sí? La esperanza de la altura, de la variable altura. Entonces tengan en cuenta que yo estoy trabajando sobre una población cuya altura promedio es 1,75 m. Así que, bueno, si yo busco la probabilidad de que una persona seleccionada al azar de esa población mida a lo sumo 1,83 m, y la probabilidad es lógico que sea alta, ¿sí? Uno pensaría que la mayoría, el grueso de la población, se concentraría sus alturas en torno a 1,75 m, ¿sí? Entonces, bueno, tiene cierta coherencia el valor de probabilidad, aunque sea aproximado, que acabamos de obtener acá. Si calculo exactamente la integral de probabilidad, que eso, bueno, algunos programas lo pueden calcular fácil, ¿sí? En R se puede hacer, o sea, ya que es un lenguaje orientado a probabilidades y estadísticas, incluso matemática también, uno puede calcular estas integrales o estas probabilidades con un grado de precisión mucho mayor. Fíjense que no la pifiamos, por tanto, máxime teniendo en cuenta que hemos hecho dos aproximaciones, no solo una. Una es la aproximación de Simpson que hicimos a la integral, y otra que esta integral es un pedazo de esta otra, ¿sí? Porque le corté la cola, ¿sí? Le rebané la cola que va desde menos infinito hasta 130. Así que me estoy jugando haciendo dos aproximaciones. Y tengan en cuenta que si uno en un mismo ejercicio se excede con el número de aproximaciones, redondea demasiado, acota demasiado, por ahí el resultado final termina siendo desastroso si lo comparamos con el resultado real, ¿sí? Bueno, esto a esta altura de la materia ya lo tendrían que saber al dedillo, pero digamos, nunca está de más recordar. Entonces, bueno, a pesar de haberle quitado la cola, cual perro malo, y haberle aplicado una regla de integración numérica, bueno, el resultado está bastante bueno, porque la probabilidad real de que una persona de esta población no supere el 1,82 m es de un 75,67%, ¿sí? Apenitas más baja que la que acabamos de calcular. Así que bueno, acá tenemos el resultado real, ¿sí? Ya podemos comparar fácilmente el valor real con el valor aproximado que obtuvimos nosotros, y da para ponerse contento. Acá tenemos la evolución del error absoluto a medida que crece n. Fíjense que nosotros acá trabajamos con un n igual a 3. Nuestro error está por aquí arriba. Si yo hubiese subdividido el intervalo en más pedacitos, ¿sí? El error iría decayendo. Este es un tipo de gráfico que hemos realizado ya varias veces en la materia, ¿sí? Confrontando la cantidad de subintervalos o la cantidad de pasos en otro contexto contra el logaritmo en base 10 del error, ¿sí? Entonces, bueno, si uno quiere ya un error del orden inferior a 10 a la menos 4, bueno, ya tendríamos que tomar digamos, más de 6, 7 pasos, ¿sí? O más de 6, 7 subdivisiones del intervalito. La integral es más baja, dice Alejandro. ¿Tiene sentido eso considerando que contemplamos un dominio más grande y f es positiva? Vos te referís, Alejandro, a que
la integral real da un resultado más bajo que la que aproximamos? ¿A eso te referís? Sí, porque yo pensaría que si recortamos área, el resultado grande debería ser el último que calculamos, ¿no? Porque ese Muy, sí muy, contempla el más grande. muy buena tu observación, muy buena. Justamente, a ver, yo acá no calculé exactamente la integral entre 130 y 183. Lo que calculé es una aproximación. Y esa aproximación no es ni más ni menos que, bueno, la que me brinda Simpson empleando este polinomio que está graficado acá de amarillo. Y quizás uno, bueno, acá no lo llega a ver, vemos que hay unas partes donde la gráfica azul se superpone a la amarilla, otras donde va por debajo, y acá, bueno, no nos damos cuenta a ojo cómo se van dando estas compensaciones de área, ¿sí? Entonces quizás uno diría, bueno, por los valores que están acá en el eje Y, daría la impresión de que se tratarían de valores muy pequeños, pero trabajando siempre con probabilidades, ¿sí? Vos ten en cuenta que el área debajo de esta curva es a lo sumo 1, ¿sí? Si yo extiendo esta curva, supongamos que la sigo con azul, la extiendo, ¿sí? La extiendo, tengo un pulso de miércoles, por eso no fui mozo, la extiendo, toda el área que está acá adentro tiene que darme 1. Entonces, por ahí estos puchitos, ¿sí? Estos lugares donde se observan algunas diferencias, donde asoma el trazo azul sobre el amarillo, van a marcar notorias diferencias de área entre la campana de Gauss y el polinomio interpolador que estamos empleando con el método de Simpson, ¿sí? Y vos fijate que acá, bueno, esta función tiene un máximo en apenas 0,04. ¿Sí? O sea que si acá hay diferencias de área, pueden ser bastante considerables al trabajar con valores de imágenes tan pequeños. ¿Me explico? ¿Se está entendiendo esto? Sí, sí, se entiende. Entonces, que vos acá le recortes esta área, por ahí se ve compensado, el polinomio compensa esa área que le cortaste con estos desfasajes que se producen acá, en la parte donde vos estás integrando. Si vos, bueno, te tomás el laburo de calcular esto, ¿sí? De manera exacta, ¿sí? Esto yo lo podría plantear como la probabilidad de que la altura, ¿sí?, sea menor o igual a 183 menos la probabilidad de que la altura sea menor o igual a 130. Que es como decir, calcular la probabilidad de que una persona seleccionada al azar mida entre 1,30 m y 1,83 m. ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí? Sin andar recortando partes del gráfico, ¿sí? Esto se puede calcular, se puede calcular. Y bueno, tendría que dar algo más chico que esto e incluso más chico que esto, la integral real. Por ahí uno, pensando en eso, diría, bueno, es un poquito una estafa, porque esta integral, ¿sí?, a la cual le recorté una cola, que se supone tiene un área ínfima, me termina dando su aproximación algo mayor a lo que da la probabilidad real que estoy tratando de calcular. O sea que si yo en lugar de calcular esto, calculara esto, ahí sí el error sería más considerable. ¿Me explico? Porque esta probabilidad, que es la que me pide calcular el ejercicio, tendría que ser más grande que esta.
porque yo a la probabilidad de que la altura sea menor o igual a 183, le estoy quitando los casos que miden a lo sumo 1,30 m. Entonces, está bien lo que vos decís. Esta integral, calculada exactamente, tendría que tener un valor más bajo que esta. Y sin embargo, su aproximación me da más alta. Bueno, para eso, ¿sí? Lo que uno puede hacer para asegurarse un valor aún mayor es, o un valor más fiable, achicar esto, qué sé yo, en lugar de tomar 130, tomar 100. Es aún más raro encontrar personas adultas que midan 100 centímetros de altura, 1 metro de altura, ¿sí? Y tomar muchos nodos en el intervalo 100-183, es decir, hacer un análisis alternativo de esta situación adaptado a ese caso. Y quizás allí los resultados sean un poco más fiables. Pero claro, si yo comparo, si empiezo a hilar fino acerca de qué representa en términos probabilísticos la integral con la que estoy tratando de usar Simpson, y bueno, estoy omitiendo el detalle de que acá no estamos considerando los casos que midan menos de 1,30 m. Entonces, bueno, ahí sí se genera una diferencia. ¿Sí? Pero bueno, que den parecido tiene que ver con cierta compensación de área por parte del polinomio que usa Simpson a la parte que compensa la quita que produjimos al quitarle la cola. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la cuestión acá. Bueno, los errores en este caso, insisto, si quisieran replicar este ejercicio en Python, por ejemplo, bueno, podrían jugar con el valor de recorte. Entonces, bueno, en lugar de recortar en 130, recorto en 100. ¿Sí? O recorto en 80 centímetros, que es aún mucho menos probable. Y ahí ya la cola que le estoy recortando va a tener un área, ¿sí?, prácticamente cero, y esa integral que me va a quedar va a ser muy representativa de la integral real que simboliza la probabilidad que estoy buscando. Bueno, estos son los errores que se producen recortando en 130. Así que bueno, empleando la regla de Simpson compuesta, uno también, recordando además la fórmula del error para Simpson simple, puede establecer un criterio del error en este caso, ¿sí? Para esta regla de Simpson compuesta. Entonces, bueno, lo que se observa, ¿sí?, si uno considera un intervalo subdividido en nodos que estén todos a la misma distancia, ¿sí? Por ejemplo, a distancia h, cada nodo, donde la distancia h tiene esta pinta, uno puede establecer un criterio del resto, de la diferencia entre la integral real y la regla de Simpson compuesta para una función f que como mínimo sea C4 en el intervalo donde debemos integrar. Entonces, bueno, nuevamente, volviendo al caso de el logaritmo entre 1 y 2, pretendemos determinar el número de subintervalos necesario para que el error cometido con la regla de Simpson compuesta, al aproximar el logaritmo entre 1 y 2, sea menor que 10 a la menos 6, ¿sí? Menor a 1/100000. Bastante, si se quiere. Pero uno esperaría que esta regla funcione bien, dado que digamos, no necesito tanto para que aproxime razonablemente a la integral que estamos buscando. Ponemos en términos de este problema los parámetros de las fórmulas que vimos recién para estimar el error.
Notamos nuevamente que la derivada cuarta es esto, que ya lo habíamos visto la vez pasada. Así que esto sabíamos que se podía acotar por 6 en este intervalo, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Y para acotar el error utilizando la expresión que nos proporcionó el teorema, bueno, uso la expresión con el h, que va a ser el que contenga la información de n, que lo teníamos calculado acá. En los términos de nuestro ejercicio nos queda algo así. La derivada cuarta se puede acotar por 6, así que acá nos queda 1/30 por 1 sobre 2 a la n a la cuarta. Y a mí me interesa despejar el n. Yo quiero que eso sea menor a 10 a la menos 6. Bueno, si uno hace todas las cuentas, ¿sí? Tendremos que tomar raíz cuarta en algún momento, etc. Nos va a quedar que el n, que casi siempre en estos casos está acotado por algún valor que no es precisamente natural, es muy raro que eso ocurra, el n mínimo, ¿sí? Bueno, acá la pifié con la desigualdad, disculpen, ¿sí? Acá el n mínimo tendría que ser 7, ¿sí? Disculpen ahí, la desigualdad me quedó al revés, un error de tipeo, ahora lo corrijo y se lo subo bien. Entonces, he aquí la consecuencia, ¿sí? Que basta tomar n igual a 7 para asegurar que el error cometido será menor que 10 a la menos 6. Obviamente que uno puede tomar un n más grande, 8, 9, 100, ¿sí? Lo que quiera. Pero si yo establezco un error específico, preferentemente pequeño, y quisiera saber en cuántos intervalitos subdividir al intervalo de integración, bueno, puedo hacer este tipo de planteos. Sobre todo pensando en el tiempo que le puede llevar a la computadora resolver este tipo de problemas. Así que hay que hacer un balance entre una buena cantidad de subintervalos que me aseguren un error deseable y el tiempo computacional que conlleva eso. ¿Sí? Así que bueno, con esto era lo que faltaba ver de la regla de Simpson, que no podía faltar alguna alusión simpsonesca a este método.